Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo y la bienvenida a la segunda clase del curso de métodos predictivos en minería de datos. Les agradezco si por ahí en el chat algunos me confirman que me están escuchando adecuadamente. Les agradezco mucho. Gracias, Mónica. Gracias, Adolfo. Muchas gracias. Ok, perfecto, Bernardo. Muchas gracias. Bueno, entonces gracias, Martín. Muy bien, excelente. Bueno, un saludo, gracias Ariel, un saludo para todos en toda Iberoamérica, desde acá, desde Costa Rica. Bueno, el día de hoy vamos a tener una clase muy interesante, vamos a estudiar los árboles de decisión, como están viendo en pantalla, que es una de las técnicas más utilizadas en el tema de modelos predictivos, es uno de los métodos más clásicos. Si bien es cierto, los resultados no necesariamente son los mejores, sí tienen características importantes los árboles de decisión. Una es que las predicciones son fáciles de interpretar, ya que una predicción de árbol de decisión siempre arroja reglas. Y dos, los árboles de decisión son la base de una serie de métodos predictivos que vamos a ver más adelante, como los métodos de consenso y los métodos de potenciación. Bueno, muy bien, vamos a iniciar. Cerramos por acá el video para tener más ancho de banda. Una muy buena participación el día de hoy. Y entonces vamos a iniciar de una vez. Como siempre, si tienen dudas o comentarios, pueden tramitarlos a través del foro. O pedir abrir el micrófono en cualquier momento y con muchísimo gusto. Bueno, muy bien. Entonces, igual que en la clase anterior, vamos a estar ante un modelo predictivo y vamos a tener el siguiente esquema que vamos a tener en todas las clases y todos los métodos que vamos a estudiar en este curso. Y es el enfoque de tabla de aprendizaje y tabla de testing. Vamos a generar el modelo en la tabla de aprendizaje y luego evaluamos el modelo en la tabla de testing hasta tener un modelo adecuado para aplicarlo en individuos nuevos. Muy bien. Ese es el esquema. Hoy el modelo que vamos a generar es un árbol de decisión. Muy bien. Entonces, igual estamos ante un problema de clasificación cuya definición formal matemática es encontrar una función f que le asigne a cada fila, a cada observación, a cada individuo de una base de datos una clase. Donde una clase puede ser, por ejemplo, buen pagador, mal pagador, etc. Esta función, hoy vamos a construir una función que será un árbol de decisión. Bueno, vamos a utilizar los ejemplos que hemos venido utilizando, el ejemplo de scoring de crédito, en el que la variable discriminante o variable a predecir es buen pagador, y también vamos a usar el ejemplo de iris. Muy bien, la idea es, a partir de una tabla de aprendizaje como esta, construir el árbol como el que se muestra acá a la derecha de sus pantallas. Ven que en este ejemplo que vamos a usar el día de hoy, inicialmente para explicar, tenemos tres variables predictoras, una categórica que es reembolso, que significa si la persona hace reembolso de dinero o no al fisco, estado civil, soltero, casado, divorciado, ingresos anuales, $125,000, $100,000, $70,000, etc. Y fraude, que es la variable que queremos predecir, sí o no. Entonces, en esta tabla, el asunto es que están marcados aquellas personas que le tratan o le hacen fraude al fisco en Estados Unidos. Bueno, es una porción muy pequeña de una tabla que nos va a permitir ilustrar bien el concepto del árbol de decisión. Esta tabla genera este árbol, y este árbol tiene la gran ventaja de que es muy fácil de leer. Por ejemplo, este árbol significa la primera variable que se utilizó acá es el reembolso. Más adelante vamos a ver por qué. Si la persona hace reembolso o reintegro de dineros, entonces, si es sí, de fijo no hace fraude. ¿Okay? Entonces ya tenemos una primera regla. Si nos vamos a la derecha del árbol, si es no, luego entonces se usa la variable estado civil. Si el estado civil es casado, entonces no hace fraude. Entonces tenemos otra regla. Si el individuo hace reembolso
no hace reembolso, pero es casado, no hace fraude. Si nos vamos para la izquierda acá, entonces si el individuo es soltero o divorciado y el ingreso es menor a $80,000, tampoco hace fraude. Solo tenemos una regla para encontrar el fraude, que es que no haga reembolso, soltero o divorciado, y que los ingresos sean mayores a $80,000. Ese tendría alta probabilidad de hacer fraude. Bueno, ¿cómo se construye este árbol de decisión? A partir de esta tabla de aprendizaje es lo que vamos a ver en los siguientes minutos. Muy bien, una vez que el árbol es construido, supongamos que ya fue construido, y viene un individuo nuevo como este, entonces uno lo pasa por el árbol para decidir si este nuevo individuo tiene probabilidad o no de hacer fraude. Entonces vean por ejemplo este caso, es un individuo, una observación que no hace reembolso, que es casado y que gana $80,000. Queremos saber si él hace fraude o no. Entonces al pasarlo por el árbol usamos la variable reembolso. Como él tiene un no aquí, entonces se va por el lado del no. Luego evaluamos el estado civil. Como es casado, se viene acá a la derecha. Entonces de fijo, este árbol nos está indicando que esta persona no hace fraude. Ni siquiera ocupamos la parte de ingresos porque se vino aquí completamente a la derecha. Ok, bueno, esa es la idea. Entonces a este individuo le asignamos la clase no. Predecimos en él que no va a hacer fraude, que no hace fraude. Muy bien. Ahora, ¿cómo se genera el árbol de decisión? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de contestar en los próximos minutos. Dice, muchos algoritmos usan una versión con un enfoque top-down o dividir y conquista. Es el algoritmo Hunt, que es el que vamos a ver hoy, de un enfoque de arriba hacia abajo. Si de eso usted es el conjunto de todos los registros de entrenamiento, entonces la idea es asignarle a cada individuo una etiqueta de clase. Es decir, predecir si es buen o mal pagador. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a explicar esto poquito a poco. Pónganle atención. Muy bien. Resulta que la primera variable que se utilizó es reembolso. Más adelante les voy a explicar por qué esa es la primera variable que se utilizó y no estado civil y no ingresos. No es porque esté en orden aquí, no, más adelante vamos a ver por qué, pero bueno, asumamos que la primera variable que se utiliza es reembolso. Entonces observen que si una persona hace reembolso, todos los sí en reembolso conducen a un no en fraude, como les estoy indicando ahí con el mouse. Entonces, si sí hace reembolso, de fijo la variable fraude tiene un no. Entonces eso nos da una primera regla. Esos tres individuos, como acaban de ver en la animación, desaparecen porque ya fueron clasificados como un no. Vean que los tres sí, acá, tienen un no en fraude. Ok, muy bien. Entonces ya esos ya jugaron, como dicen. Ahora bueno, ¿cuál variable vamos a utilizar seguidamente? ¿Estado civil o ingresos anuales? Bueno, la variable que se utiliza es estado civil. Más adelante les voy a explicar por qué. Pero bueno, dado que estado civil es la variable que vamos a utilizar, observen que si el estado civil es casado, tiene asociado siempre un no. Estado civil casado, no. Estado civil casado, no. Estado civil casado, no. Entonces tenemos una nueva regla absoluta. Es que estado civil, cuando el estado civil es casado, restringido a los individuos que ya quedaron, entonces de fijo no hace fraude. Sin embargo, si el estado civil es soltero o divorciado, hay confusión todavía, ¿verdad? Unos tienen no y otros tienen sí. Entonces, esos individuos salen del juego y me quedan solo 1, 2, 3, 4 individuos. ¿Cuál variable vamos a utilizar ahora? Podríamos utilizar reembolso de nuevo, restringido a un conjunto más pequeño. Pero bueno, la variable que sigue es ingresos anuales. Entonces observen que aquí, ingresos anuales, observen que si los ingresos anuales son mayores a $80,000, todos los que tienen mayores o iguales, y de hecho $85,000 podría partirse ahí también, sí hacen fraudes. Y menores a 80,000 no hacen fraude. Entonces aquí tenemos la última regla. Mayor a 80,000 hacen fraude, menor a 80,000 no hacen fraude. Y ahí ya clasificamos todos los individuos de la base de datos. Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bueno, muy bien.
Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo se escoge el orden de las variables? ¿Por qué escogimos reembolso, luego estado civil y luego ingresos anuales? Bueno, vamos a hablar un poquitito de esto. Vamos a ver si tengo alguna pregunta acá en el chat. Ok, no tengo preguntas todavía. Bueno, muy bien. Vamos a explicar el tema del orden de las variables. Como les decía, en general vamos a aplicar el algoritmo conocido como el algoritmo Hunt y un caso particular de este algoritmo que es el algoritmo conocido como CART. Ok, el algoritmo CART. Muy bien. Entonces el algoritmo CART dice, por lo general se lleva a cabo de manera que la separación que se elige en cada etapa sea óptima, de acuerdo a algún criterio. Ahora vamos a ver que el criterio es el de la información ganada. Sin embargo, puede no ser óptimo al final del algoritmo, es decir, no se encuentra el árbol óptimo total. Vamos a ver que el algoritmo CART, que es el que vamos a estudiar, finalmente tiene ese inconveniente, por decirlo de alguna manera, es óptimo en cada nodo, pero no necesariamente el árbol como un todo es el mejor posible. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Bueno, entonces las preguntas que tenemos son las siguientes. ¿Cómo dividiríamos las variables? Por ejemplo, esa que decidimos dividir en $80,000. ¿Por qué 80,000? ¿Qué variables o atributos, como se dice en inglés, attributes, utilizar y en qué orden? ¿Qué criterio utilizar para la mejor división? ¿Cuándo dejar de dividir? Es decir, ¿cuándo el algoritmo termina? Bueno, entonces vamos a tratar de contestar poco a poco esas tres preguntas. Entonces dice, la pregunta 1 dice, se tendrán en cuenta solo divisiones binarias. Eso es muy importante. Vamos a usar árboles binarios nada más. Es decir, árboles que tienen un nodo y que divide nada más en dos. ¿Okay? Porque si no se haría muy complejo el algoritmo. Entonces solo árboles binarios. Por lo tanto, para predictores numéricos como para los categóricos, tanto para categóricos como para numéricos. Este es el método que se conoce como el CAR, que viene de Classification and Regression Trees, que es el método más famoso de todos y más utilizado. Para la pregunta 2, vamos a utilizar el error de clasificación, el índice de Gini y la entropía. Ahorita más adelante van a ver qué es eso, como criterio de optimización. La pregunta 3 tiene una respuesta difícil, es decir, ¿cuándo dejar de partir, de dividir? Es una pregunta difícil. El método CAR en general lo que hace es dividir hasta que los nodos finales del árbol sean hojas, sean puros. Ahorita vamos a ver el concepto de puro. O sea, sean solo de una clase. Y luego poda, porque puede ser que queden ya nodos demasiado pequeños y entonces no vale la pena, entonces se hace lo que se llama una poda. Ok, ya vamos a ver qué quiere decir eso. Bueno, entonces como les decía, pues nos vamos a enfocar en el método CART y vamos a usar solo divisiones binarias. Es decir, por ejemplo acá en variables nominales vamos a usar, por ejemplo, si fuera tipo de carro, en un lado deportivo lujo y en otro lado familiar. O podría ser que aquí usáramos deportivo y aquí lujo y familiar. Pero la división será binaria. En variables ordinarias también, pero es muy importante que se debe respetar el orden al ser variables ordinarias. Por ejemplo, aquí respeto pequeño, mediano, grande. Yo podría pasar para acá mediano y siempre me queda ordenado pequeño, mediano, grande, pero no podría pasar para acá pequeño porque me quedaría desordenado. Entonces hay que respetar el orden. Ok, las variables numéricas frecuentemente se dividen en el punto medio, que es lo que hicimos antes. Entonces, si es mayor al punto medio, por ejemplo, no, y si es menor, sí. Pero ahora vamos a ver que también hay otros criterios más buenos todavía. Ok, vamos a ver si por ahí tengo alguna pregunta en el chat, me pareció ver, dice, si en el reembolso, sí, existieran individuos que sí hacen fraude, ¿cómo se armaría el árbol con ese ruido? Se vuelve a utilizar otra variable que incluso ya se ha utilizado, hasta que queden puros los nodos. ¿Ok? Pero puede ser que al final, Amadeo, quede ruido, en el sentido de que los nodos no queden 100% puros. Ahorita vamos a ver qué es eso que quiere, qué es lo de la pureza. Un nodo es puro, por ejemplo, cuando todos, por ejemplo, en este caso que hemos venido trabajando, hacen fraude. O todos no hacen fraude, eso se llama un nodo puro.
Un nodo impuro es aquel donde hay mezcla. Lo ideal sería que un árbol llegue al puro final a solo nodos puros, pero eso podría ser muy costoso. Entonces, quedan nodos que tienen, como usted les llama, ruido, que en realidad es impureza, pero se trata de que sí queden por lo menos dominados claramente por una de las clases. Bueno, vamos a ir aclarando poco a poco eso. Dice, para la pregunta de 2, se usarán los criterios de impureza, el error de clasificación, el índice de Gini y la entropía. Para esto se define este número que se llama la probabilidad de J dado T, que tal vez ustedes ya conocen. Dice, es la probabilidad de pertenecer a la clase J dado que está en un nodo. ¿Ok? Por ejemplo, si nos vamos para atrás, muchas veces simplemente se le pone PJ. Por ejemplo, si nos vamos para atrás en el ejemplo de antes, digamos, estando acá, por ejemplo, si estuviéramos ahí, ¿cuál es la probabilidad, digamos, si está aquí, cuál es la probabilidad de ser casado? Bueno, la probabilidad es 1, porque todos los que quedaron a este lado son casados. Perdón, ¿cuál es la probabilidad de no hacer fraude? 1. Entonces es un nodo 100% puro, porque todos no hicieron fraude. En cambio, en este nodo, si nos quedáramos en este nodo, ¿cuál es la probabilidad de que no sea fraude? Vean que sería, solo hay 1 que nos queda que no es fraude. Entonces aquí la probabilidad de no ser fraude sería 1 entre 4. ¿Y cuál es la probabilidad de ser fraude? Si nos paramos en este nodo, 3 entre 4. ¿Por qué 3 entre 4? Porque 3 son fraude. Es decir, en este nodo podríamos decir que están estos 4 individuos que todavía nos quedaban. Entonces ese es un nodo impuro, porque no todos son de la misma clase. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ser fraude dado que estamos en este nodo? 3 cuartos. ¿Cuál es la probabilidad de no ser fraude? 1 cuarto. Entonces, eso es lo que quiere decir este término. La probabilidad de ser de una clase J dado que está en el nodo T. Entonces, probabilidad de ser buen pagador dado que está en el nodo T. Probabilidad de ser mal pagador dado que está en el nodo T. Etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir definiendo un poco estos índices que son un poquitico complicados, pero no tanto, van a ver que no tanto. Dice, el índice, el error de clasificación se define como 1 menos el máximo sobre J de la probabilidad de J dado T. O sea, de donde J son los individuos que están en ese nodo. Ahora vamos a aclarar esto con ejemplos. El índice de Gini se define como 1 menos la sumatoria sobre J de la probabilidad de J dado T, todo al cuadrado. La entropía se define un poco más complicado, menos la sumatoria sobre J, la probabilidad de J dado T por el logaritmo en base 2 de la probabilidad de J dado T. Ok, eso hasta ahí suena complicado, ¿verdad? Por favor apaguen sus micrófonos para que no se nos esté metiendo ruido. Bueno, les voy a explicar eso con un ejemplo, para que vean que no es tan complicado. Supongamos que tenemos esta división de un árbol en 3, aunque solo vamos a usar divisiones binarias, o sea, solo en 2, usamos 3 aquí para ejemplificar. Supongan que entonces tenemos 3 nodos, el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. El nodo 1 es lo que se llama puro. ¿Por qué? Porque este nodo 1, observen, que tiene 0 de una clase y 6 de la otra. Es decir, todos son de la clase C2. Entonces es un nodo puro. El nodo 2 tiene 1 de la clase 1 y 5 de la clase 2. Entonces es un nodo un poquito impuro, pero no tanto. El nodo 3 es el más impuro del caso, porque tiene 2 de la clase 1 y 4 de la clase 2. Un nodo 100% impuro sería uno que tenga 3 y 3. Esto es lo que se llamaría un nodo 100% impuro. 3 de la clase 1 y 3 de la clase 2, mitad y mitad. Mientras que este es un nodo, N1, es un nodo 100% puro, porque todos son de la clase C2. Y estos dos son mixtos. Ok, entonces la idea de esos índices que acabamos de ver es que nos van a dar una medida de la pureza de un nodo. ¿Por qué queremos que los nodos se vayan haciendo cada vez lo más puros posibles? Hasta llegar idealmente a que los nodos hoja de un árbol, que son los nodos finales, sean 100% puros. Entonces vean, el índice de Gini
de este nodo sería esto, la sumatoria de U1 menos la sumatoria sobre J de la probabilidad de J dado T. Entonces observen que, ¿qué es esto acá? Esto es fácil. Esa es la probabilidad. Solo hay aquí dos clases. Esto sobre las clases, la probabilidad de C1 y la probabilidad de C2. ¿Cuál es la probabilidad de C1? Recuerden que la probabilidad se calcula como el número de casos favorables entre el número de casos totales. Entonces sería 0 entre 6, 0. La probabilidad de estar aquí es 0, evidentemente, porque hay sobreelementos. La probabilidad de estar aquí es 1. ¿Por qué? Ahí hay 6 de 6, entonces la probabilidad es 1. Entonces Gini sería 1 menos la suma de esas probabilidades. Entonces 1 menos la probabilidad de C1 al cuadrado menos la probabilidad de C2 al cuadrado. Entonces sería 1 menos 1, 0. Entonces el índice de Gini da 0 cuando el nodo es totalmente puro como este. ¿Ok? Vean este otro nodo, este otro acá. La probabilidad de C1 en este caso es 1 sobre 6, porque es un caso favorable de 6. La probabilidad de C2 es 5 sobre 6. ¿Ok? Porque son 5 de 6, ¿verdad? Entonces Gini sería 1 menos 1 sexto al cuadrado menos 5 sextos al cuadrado me da 0.278. Entonces es un nodo un poquito impuro. Observen el último. La probabilidad de C1 sería 2 sextos, 2 entre 6. La probabilidad de C2, 4 sextos, 4 casos entre 6. Entonces Gini es 1 menos 2 sextos al cuadrado menos 4 sextos al cuadrado, 0.44. Entonces, como este es el más grande, entonces resulta que este es el nodo más impuro y claramente este es el nodo más puro. Cuando Gini da 0, el nodo es totalmente puro. Y cuando Gini da 0.5, por lo menos para divisiones binarias, el nodo es completamente impuro. Ok, la entropía, entonces, aunque es una fórmula parecida, un poco complicadilla con los logaritmos, básicamente es similar. Da 0 cuando el nodo es completamente puro, como en este caso. Y da cercano a 1 cuando el nodo es impuro. Si fuera 3, 3, esto daría 1, exactamente 1. Y este, que es bastante impuro, da 0.65. Entonces varía entre 0 y 1. Entre más cercano a 0, más puro, y entre más cercano a 1, más impuro. Y luego está el error de clasificación, que es el más fácil, porque es 1 menos el máximo de las probabilidades. Recuerden que la probabilidad de este es 0 sextos, la probabilidad de este es 6 sextos, entonces 1 menos el máximo de estos dos sería 1 menos 1, que me da 0. Entonces, igual, ven que me da 0 para un nodo completamente puro. Ahora este nodo, que es bastante impuro, entonces sería 1 menos 2 sextos, que es la probabilidad de este, 4 sextos, que es la probabilidad de este. Entonces es 1 menos ese máximo, daría 1 menos 4 sextos, que sería 0.33. Y este sería 1 menos el máximo entre un sexto y 5 sextos, da 0.67. Ven que este es el más grande. Igual este índice de clasificación, cuando es totalmente impuro, da aquí 0.5. Y cuando es totalmente puro, da 0. Ok, entonces, la idea de esos índices es que son los que vamos a usar en el algoritmo para determinar cuando un nodo se va haciendo cada vez más puro. Ok, no sé si tienen algún comentario hasta ahí, alguna pregunta. Ok, bueno, vamos a ir poquito a poco. Vamos a ir poquito a poco. Bueno, este gráfico que estamos viendo en pantalla ilustra lo que les decía. El índice de Gini varía en esta curva azul, entonces varía entre 0 y 0.5. 0.5 cuando el nodo es completamente impuro, es decir, la probabilidad de una clase es 0.5 y la probabilidad de la otra es 0.5. Y da 0 cuando una probabilidad es 0 y la otra es 1, o cuando una es 1 y la otra es 0. El error de clasificación también se comporta de manera similar, varía entre 0 y 1, siendo 0.5 el máximo cuando es totalmente impuro y 0 cuando es totalmente puro. La entropía es similar, excepto que cuando el nodo es totalmente impuro, da 1. Y cuando el nodo es totalmente puro, también da 0.
Ok, entonces cualquiera de los índices que usemos, Gini, entropía o error de clasificación, lo que andamos buscando es que idealmente ellos den 0. Ok, entre más cercanos a 0 estén, mejor será el nodo. Ok, entonces vale la idea de decir que el árbol va a ir construyendo nodos hasta que idealmente todos sean puros, o sea, estos índices den 0. Bueno, muy bien. Vamos aquí a definir algo que se llama el Gini split, que es el promedio ponderado de los Gini. Cuando yo tengo un árbol como este que hicimos antes aquí, con 3 nodos, entonces el Gini split es, perdón, el Gini split sería el Gini de este, más el Gini de este, más el Gini de este promediados, pero promedio ponderado. Es decir, si un nodo es más grande, le da mayor importancia. Entonces eso es lo que se define aquí como el promedio ponderado. Ven que acá NI es la cantidad de elementos que tiene el nodo I, dividido entre el total N. Por eso es que esto es un promedio ponderado y no un promedio simple. Ok, eso se llama el Gini split. Ok, vamos a ver un ejemplo para que vean que es sencillo, no es tan complicado. Supongamos que la cardinalidad del padre es 18. O sea que aquí habían 18 elementos y tenemos 3 nodos. Todos con la misma cantidad, 6, 6, 6. Eso hace que el Gini, el promedio ponderado, sea igual al promedio simple, lo cual es un poquito engañoso, pero bueno. Entonces vean, ¿qué sería el Gini split? Ya le hicimos el Gini a este nodo, a este y a este en las filminas anteriores. Entonces observen, vean, este sería el Gini, si hacemos Gini split. Recuerden que el Gini de este nos dio 0, el Gini de este segundo nodo nos dio 0.278 y el Gini de este tercer nodo nos dio 0.44. Entonces simplemente el Gini split es el promedio. El promedio. Ok, aquí es importante notar que es un promedio ponderado. En este caso es igual a un promedio simple, porque esto sería como ir entre 3. ¿Pero por qué es eso? Porque casualmente los 3 nodos estos tienen 6 elementos. Pero si por ejemplo este estuviera solo 4, entonces aquí sería 4, ¿verdad? Entonces pues, digamos que este tuviera 2 más, entonces ya sería un promedio no simple, ¿ok? Siempre hay que usar el promedio ponderado, es decir, Gini split le da más peso a aquellos nodos que tienen más elementos. Entonces es un promedio. De manera completamente análoga se define la entropía de split, por ejemplo, es un promedio ponderado de las entropías, ¿ok? Promedio ponderado de las entropías. El error de clasificación split también es un promedio ponderado de los errores de clasificación. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No veo preguntas todavía. Ok. Bueno, entonces vamos a definir lo que se llama como la información ganada. La información ganada dice cada vez que se va a hacer una nueva división de un árbol, split the tree, o sea, dividir el árbol, se debe comparar el grado de impureza del nodo padre respecto a la impureza de los nodos hijos. Esto se calcula con el índice de información ganada, IG, que es la resta de la impureza del nodo padre menos el promedio ponderado de las impurezas de los nodos hijos. La idea de la información ganada de split sea máximo. O sea, andamos buscando que este número sea máximo. Y eso se logra cuando la impureza de los hijos es mínima. Es decir, así se define la información ganada. Es el índice, digamos, el índice de Gini, por ejemplo, del padre menos el promedio ponderado de los índices de los hijos, donde este I puede ser Gini, podría ser entropía o podría ser error de clasificación. Bueno, muy bien. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Vamos a hacer un ejemplo para aclarar un poquito esto. Por favor, ahí vamos a silenciar que alguien está poniendo ahí un ruidillo. Vean. Bueno, muy bien. Supongamos que tenemos
un nodo padre que tenía 10 elementos, y que el Gini del padre es .42. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál sería el Gini split. Supongamos que este nodo N1, que se nos atravesó un poquito ahí, tiene 3 y 0, o sea, es un nodo 100% puro. Vamos a ver ahí si nos está metiendo el ruido. Ok, favor mantener los micrófonos apagados. Bueno, aquí está el nodo N2, que tendría 4 elementos en C1 y 3 en C2. Es un nodo impuro. Entonces vamos a calcular el Gini de N1. El Gini de N1 no hace falta ni calcularlo. Lógicamente va a 0 porque es un nodo totalmente puro. Pero bueno, si uno lo hace sería 1 menos 3 tercios al cuadrado menos 0 tercios al cuadrado, 1 menos 1, 0. Ok, ¿cuál es el Gini del nodo 2? Sería 1 menos 4 séptimos al cuadrado, ¿verdad? Que es la probabilidad de este, 4 séptimos, menos 3 séptimos, que es la probabilidad de este, al cuadrado. Eso nos da 0.49, vean que da casi 0.5, porque es muy impuro. Ok, ahora, ¿cuál sería el Gini split? Es el promedio de este número 0 con este número. Entonces vean, 0 por 3 décimos más 7 décimos por 0.49. ¿Por qué aquí hay 7 décimos y aquí 3 décimos? Bueno, aquí hay 7 décimos porque es un promedio ponderado. Vean que este tiene 7 elementos y este tiene solo 3. Entonces 3 décimos por 0 más 7 décimos por 0.49. Es decir, le da más importancia a este. Ok, ahora la información ganada es entonces el índice del padre, que era 0.42, que es este, menos el índice de Gini split, que nos dio 0.43, 34.3, que sería este. Entonces la información ganada es 0.077. Entonces el objetivo de la construcción de los árboles es que este número sea máximo. O sea, que se gane la mayor cantidad de información cuando uno pasa de un nodo a otro, cuando va dividiendo el árbol. Ahora, evidentemente, perdón, se me movió. Esta cantidad es máxima cuando esta es mínima. Entonces es equivalente maximizar la información ganada o minimizar el índice split, dígase Gini split, entropía split o información o entropía split o error de clasificación split sean mínimos. Ok, muy bien. Entonces la idea es esta. Esta es la idea. Por ejemplo, ¿cómo se escoge la mejor división? Vean, aquí ahorita lo vamos a hacer con el ejemplo inicial. Vean, digamos que yo tengo este árbol. Este es el nodo padre en este momento. Gini era 0.5. Y hay 6 de la clase 1 y 6 de la clase 2. Y yo tengo dos posibles divisiones binarias, dos posibles variables, A y B. Por ejemplo, que A es la variable estado civil y B es la variable ingresos anuales. Entonces yo quiero decidir cuál de las dos uso para la siguiente división binaria. Entonces digamos que esta variable A me produce esta división. Y esta división me produce un Gini de 0.486. Mientras que este otro árbol me logra un Gini de 0.37. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Ok? Entonces me quedo con este. ¿Por qué? Porque este Gini es menor. Por lo tanto, la información ganada, exacto, Adolfo, 3.75, es menor que 0.48. Entonces yo me quedo con aquella variable, en este caso B, que me genera un Gini split mínimo. ¿Por qué? Porque si el Gini split es mínimo, la información ganada será máxima. ¿Ok? Entonces eso es todo. En la práctica yo pruebo con todas las variables y escojo aquella que me dé mínimo. El algoritmo de CART, el algoritmo de árboles de decisión, es un algoritmo computacionalmente caro porque en el fondo lo que hace es probar todas las posibilidades existentes y quedarse con aquella que le minimiza el Gini o que le minimiza la entropía o que le minimiza el orden de clasificación o en otras palabras aquel que maximiza la información ganada.
¿Ok? Por ejemplo, acá tengo una variable cualitativa y tengo tres maneras de dividir las categorías: deportivo, lujoso, familiar, familiar, lujoso, deportivo, o familiar, deportivo, lujoso. Vean que el Gini split es mínimo en este caso. Ese es el mínimo de los tres. Entonces uno podría decir, me voy a quedar con este. Pero no, porque recuerden que vimos que vamos a usar solo árboles binarios. Entonces este de plano está desechado. Entonces, ¿con cuál de estos dos me quedo? Bueno, con este que es el menor. ¿Ok? Con ese me quedo porque esa división es el que me minimiza el split. O sea, me maximiza la información ganada. Si tengo una variable continua o cuantitativa, ¿qué se hace? Básicamente, por ejemplo, si esta variable variaba, valga la redundancia, entre 60 y 220, yo puedo decidir, por ejemplo, ir de 5 en 5, de 1 en 1, de 2 en 2, haciendo pruebas. Entonces, por ejemplo, aquí voy de 5 en 5 y voy calculando los Gini respectivos dependiendo de dónde parto, y la partición que me dé menor Gini, con esa me quedo. Vean que observen que acá la partición mínima, el Gini mínimo, perdón, me da acá en punto 3. Entonces yo me quedo con 97 como lugar de donde hacer la división binaria en el árbol. Que si es menor a 97 se va para un lado y si no se va para el otro. Bueno, muy bien. Vamos a explicar por qué, pónganle atención porque esta es la clave del asunto. ¿Por qué se escogió la variable reembolso en este caso y no se escogió estado civil o ingresos anuales? En la práctica simplemente lo que se hace es hacer el Gini split con reembolso, el Gini split con estado civil y el Gini split con ingresos anuales, y se queda con la que dé mínima. Entonces vean, si yo escojo un reembolso, perdón que se me fue para atrás, ¿qué sucede? Si yo escojo un reembolso como primera variable, entonces sí es reembolso, observen aquí sí, me asigna un no, sí reembolso me asigna un no, y sí reembolso me asigna un no. Entonces vean que sí me asigna 3 al no y 0 al sí. O sea, me hace un nodo puro. Ahora, ¿qué pasa si reembolso es no? Si el reembolso es no, este no me asignó un no, este me asignó un no, este no me asignó un sí, este no me asignó un no, y este no me asignó un sí, y este no me asignó un sí. Es decir, me asignó 1, 2, 3 sí y 4 no. Entonces me hace esa partición, este nodo es impuro y este nodo es puro. Ahora, si yo hago el Gini split, entonces sería 1 menos 4 séptimos, que sería este, al cuadrado, menos 3 séptimos, que viene de aquí al cuadrado. Entonces esto me da, ahí me equivoqué, vean. Este es el Gini de este nodo. 1 menos 4 séptimos viene de este 4 séptimos. Y 1 menos 3 séptimos viene de este. Entonces el Gini de este nodo me da 1.42. Y el Gini de este, sin hacer mucho cálculo, lógicamente da 0, ¿verdad? Porque es un nodo puro. Entonces el Gini split sería 3 décimos por 0, porque aquí hay 3, más 7 décimos por punto 14.2. Es decir, el Gini split me da 0.094. Entonces ese sería el Gini si uso la variable reembolso para arrancar. Ok, ahora ¿qué hace el algoritmo? Bueno, voy a ir a hacer el cálculo si se escoge como variable inicial estado civil. ¿Qué pasa si escogemos estado civil? Observen que estado civil sí, si nos venimos por soltero o divorciado, nos asignan 3 sí y 3 no. Aquí hay otro soltero. Si lo vemos aquí, 3 sí y 3 no. Ahora, si es casado, los casados observen que todos son no.
Entonces me produce un nodo puro. 4 nos y 0 cis. Entonces, si hacemos el Gini split, entonces sería el de este casado es 1 menos 0 entre 4 menos 4 entre 4, 0, lógicamente porque este nodo es puro. El Gini de este otro, de soltero divorciado, sería 1 menos 3 sextos al cuadrado, 1 menos 3 sextos al cuadrado. No hace falta ni hacer mucho cálculo, da 0.5 porque es totalmente impuro. Y si hacemos el promedio ponderado, entonces me da 6 décimos por 0.5 más 4 décimos por 0, 0.3. Entonces este es el número vital, este que estoy remarcando. Dio 0.3 Gini split, mientras que antes dio 0.094. Entonces ya sabemos que da más grande con estado civil. 0.3 es más grande que 0.0994. Entonces es mejor reembolso que estado civil. ¿Por qué? Porque nos hace un Gini, reembolso nos hace un Gini menor que estado civil. Por lo tanto, hay mayor información ganada. Pero bueno, todavía nos falta analizar ingresos anuales. Entonces, ingresos anuales particionado en $80,000. Si es menor a $80,000, acá si vemos los menores a $80,000, todos nos asignan un no. Y los mayores a $80,000 nos asignan 4 nos y 3 sí, viéndolo acá de la tabla. Entonces el Gini de mayor o igual a $80,000 sería 1 menos 3 céntimos al cuadrado menos 4 céntimos al cuadrado, 0.49. El Gini de menor a $80,000 es 1 de acá, menos 0 entre 3 al cuadrado, menos 3 entre 3 al cuadrado, lógicamente da 0 porque es un nodo puro. Haciendo el Gini split serían 3 décimos por 0 más 7 décimos por 49. Entonces observen que el Gini split me da 0.3, que es un poquito menor o casi igual a este, un poquito mayor, porque es 3.43 y mayor al reembolso. Entonces, lógicamente, la variable con la que nos vamos a quedar inicialmente es con reembolso. ¿Por qué? Porque es la que minimizó el Gini y por lo tanto maximizó la información ganada. Ok, muy bien, vamos a ver que por ahí tengo, creo, algunas preguntas. Ok, para trabajar lo de Gini se necesita conocer los fraudes de la variable predictiva. En este caso, fraude, ¿sí? Sí se necesita, claro. Recuerden que en la variable, en la tabla de entrenamiento, yo siempre conozco la variable a predecir, en este caso fraude. Entonces eso es fundamental. Si yo no conozco la variable a predecir en los valores de la variable a predecir en la tabla de entrenamiento, no se podría hacer absolutamente nada. No se podría hacer ningún modelo predictivo. Ahora, para los casos nuevos, yo sí no conozco la variable fraude, pero yo lo paso por el árbol precisamente para determinar el valor de la variable fraude, en este caso. ¿Okay? Pero el árbol se construye, los modelos predictivos siempre aprenden de una tabla de aprendizaje, en donde yo sé si los individuos, en este caso por ejemplo, fueron fraude o no fueron fraude. Si eso no está en la historia, si nadie marcó eso en la historia, no se podrá hacer ningún modelo predictivo. Eso sería un engaño. Muy bien. Bueno, ¿cuánto dejar de dividir? Es una pregunta complicada, pero bueno, vamos a ver que tengo otra pregunta en el chat antes. Me dice, profesor, solo para confirmar, para clasificar por primera vez el estado civil, ¿se hacen las combinaciones posibles para definir la mejor división? Sí, tiene razón. Tiene razón. Aquí dividimos aquí cuando usamos estado civil, tiene toda la razón. Es una muy buena pregunta. ¿Qué me la hizo Kerling? No, Ariel. Aquí yo puse soltero, divorciado y casado acá, pero tiene razón, yo debía haber probado también con dejar aquí solo soltero y pasar divorciado para acá, ¿ok? O también soltero y casado acá y acá divorciado. En realidad debí haber probado con 3 posibles divisiones, porque podría ser que en efecto usted tenga razón y alguna de esas divisiones me diera un Gini split menor que el que me dio reembolso. ¿Okay? Muy buena pregunta. Aquí por efectos de tiempo
Solo lo hice así, pero tiene toda la razón. Debía haberlo hecho con las 3 combinaciones posibles. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ok, vamos a ver aquí otra pregunta, Kelly. Dice, para los nuevos sujetos que ingresan, ¿el modelo sigue con el mismo orden de variables? Sí, porque el árbol ya fue construido. Y lo que se hace es meterlo en el árbol, como les expliqué al puro inicio de la clase de hoy. O sea, el individuo se mete en el árbol y se ve para cómo se clasifica, pero ya el árbol fue construido a partir de la variable de training. O sea, cuando viene un individuo nuevo, yo no construyo un árbol. Yo nada más lo paso por el árbol. Voy a devolverme acá, no importa, y le ilustro eso. Voy a devolverme hasta la primera filmina, ahí perdonen que voy para atrás. Ok, acá, ahí ven. Cuando llega un individuo nuevo como ese, yo lo paso por el árbol que ya está construido. Entonces, como el reembolso es no, se viene a la derecha. Como el estado civil de este individuo es casado, se viene a la derecha. Y yo concluyo que él no tiene probabilidad de hacer fraude. Ok, pero ya este árbol fue construido. ¿Dónde? En la tabla de aprendizaje. Okay, y el individuo nuevo se pasa por el árbol para determinar aquí si yo lo voy a clasificar como sí o no. En este caso lo clasifico como un no. Ok, bueno, buena pregunta. Vamos de nuevo para adelante. Ok, el tema es complicado, pero ahí se los dejo para que lo vayan repasando de nuevo el video y lo vayan viendo. Bueno, vamos antes de ver la poda, tenía otra pregunta por ahí. Dice Amadeo, y en ese caso, ¿cómo se hace la predicción de un nuevo individuo? Bueno, que ya le acabo de contestar, Amadeo. ¿Se pasa el individuo a partir de la segunda variable del árbol o se lee de abajo hacia arriba? Bueno, ya le expliqué, sí, se lee de abajo hacia arriba y se pasa por todas las variables. ¿Qué utilizó el árbol? Ok, muy bien. ¿Cuándo se deja de dividir? El algoritmo CART, generalmente, que viene de Classification and Regression Trees, que fue propuesto por el profesor Breiman de Berkeley, Friedman de Stanford, Olsen y Stone de Berkeley, en el año 1984, ya tiene sus años. Ese algoritmo llega hasta que todos los nodos sean puros, aunque tengan un solo elemento, y después hace poda. Este tema de la poda, pues tendríamos que hacer un curso más complicado todavía para explicarlo, pero básicamente, ¿qué es lo que eso quiere decir? Se lo voy a explicar en este gráfico. La idea es que el árbol llega hasta que estos nodos, perdón, acá, por ejemplo, sean 100% puros, es decir, que sean de una sola clase, pero al final, con un criterio que no, por razones de tiempo y espacio, acá no podríamos explicar, él decide que estas reglas ya son demasiado básicas, entonces los quita estos nodos, los quita, todo esto lo quita y se queda acá. Claro que, por ejemplo, este nodo ya no, tal vez no es puro, pero la idea es que sea, bastante puro. Perdón que se me movió. Es decir, este nodo, por ejemplo, que ya sería un nodo final del árbol, podría ser que no nos quede puro, podría ser que nos quede 95% de una clase y 5% de otra. Pero la idea es que es un nodo, todos los que queden aquí abajo queden bastante puros. Porque si yo llego hacia abajo, hasta abajo, podría ser que me queden reglas demasiado largas, reglas demasiado complejas. ¿Ok? Bueno, ahí les ruego por favor, que si... Ya, por favor, cierren el micrófono cuando entren para que no se nos meta ruido por ahí. Bueno, muy bien. Entonces, si no tienen más preguntas, vamos a ver cómo se construye un árbol binario en REITEL. En la tarea ustedes van a tener que hacer árboles a mano también, ¿verdad? Para ver si entendieron bien la metodología, ¿ok? No solo en el software. Ahorita vamos a ver, pero bueno, ahora vamos a ir a ver cómo se hace el árbol en REITEL. Bueno, entonces, como siempre, pues vamos a usar hoy el ejemplo iris, que ya lo habíamos utilizado en la clase anterior, y vamos a usar el ejemplo del scoring crediticio.
acá están explicados paso a paso qué es lo que hay que hacer. ¿Ok? Y ahí está el árbol. Por ejemplo, voy a explicarlo un poquito aquí, ¿ven? No importa, y ahora lo voy a hacer en el software. Lo primero que hay que hacer es leer bien el archivo. No se les olvide bien el separador, en este caso punto y coma y punto. Se le da a ejecutar. Luego se desactiva la partición para que no nos quede partición, ¿verdad? No, en este caso sí, pero aquí hay que corregir que la partición quede 70030, por ejemplo. Luego nos vamos a modelo, le damos aquí árbol y le damos ejecutar. Va a correr un paquete que se llama rpart, que más adelante en otros cursos lo vamos a tratar todavía más a fondo. Aquí podemos ver las reglas que genera el árbol y dibujar el árbol. Entonces, por ejemplo, en este caso, si le damos a ejecutar, nos genera este árbol. Ese árbol que está en pantalla nos da algunas reglas, vean. Por ejemplo, esto nos dice, si el P largo, que es el largo del pétalo, es menor que 2.6, si es así, entonces nos va a encontrar un nodo de fijo, va a ser setosa, la flor, y aquí hay 100% setosa, entonces este es un nodo totalmente puro. Entonces una regla ya es que si el largo del pétalo es menor a 2.6, de fijo es una setosa. Ahora si no, es decir, si el largo del pétalo es mayor o igual a 2.6, entonces viene aquí y usa otra vez. Ven que es interesante que puede usar dos veces la misma variable. Aquí utilizó P largo, otra vez, pero partiéndola en otro lugar. Aquí en la parte derecha del intervalo, ¿verdad? Después de 2.6 la divide. Si es menor a 4.8, es decir, mayor o igual a 2.6 y menor a 4.8, de fijo, aquí va a ser versicolor con un 92%. Es decir, observen que el nodo no queda completamente puro. No hay 100% de seguridad, pero es bastante probable que sea versicolor, un 92% de probabilidad. Si es mayor o igual a 4.8, entonces la flor será virgínica con un 97% de probabilidad. ¿Okay? Entonces de ahí se pueden extraer las reglas. Aquí están las reglas. De hecho, acá Reite le pone las reglas, pero acá uno las puede ir a ver. Ahora les voy a explicar cómo. Por ejemplo, él da varias reglas, pero esta es una. Por ejemplo, la regla número 2 dice que va a ser setosa con probabilidad 1 y está cubriendo el 33%, el 31% de los datos si el largo del pétalo es menor a 2.6. Esta regla número 7 dice va a ser virgínica con probabilidad 0, entonces esta regla no sirve muy bien. Esta otra regla, la regla 6, entonces ni la leo, la regla 6, bueno, tampoco va a ser muy buena. Entonces son reglas de muy abajo, pero del árbol uno puede leer las reglas y el software le da todas las reglas. Es que aquí les puse solo algunas. Ahora las vamos a ir a ver en el software. Bueno, luego se hace la matriz de error, igual que vimos la clase pasada en la pestaña evaluar, y le damos acá matriz de error. Ahora lo vamos a hacer en el software. En el ejemplo de scoring crediticio, igual, ¿verdad? Se lee la muestra de aprendizaje, ver muy bien en los separadores y el separador de decimal, ver que haya leído bien las variables, en este caso desactivar la partición, darle a ejecutar, luego le damos al modelo. Aquí hay algunos parámetros que dentro de un momento les voy a explicar, que se pueden escoger. Se pueden dibujar las reglas y dibujar el árbol. Entonces aquí está el árbol, vean que este árbol se ve poquito en pantalla, pero les voy a explicar algunas reglas. Por ejemplo, aquí viene, si el coeficiente crédito-avalúo es menor a 12, si el grado académico es menor a 1.5 y el coeficiente crédito-avalúo otra vez mayor a 3.5, mayor a 5.5, o sea, menor a 12 y mayor a 5.5, entonces de fijo no, es un no, un mal pagador, con una probabilidad del, no sé si ahí lo logran ver, del 93%. ¿Okay? Y así podemos seguir leyendo reglas, ven aquí para verlas más fáciles. Si el coeficiente crédito-avalúo es mayor o igual a 12 y el grado académico es mayor o igual a 5, entonces es sí va a pagar con una probabilidad de 98% de 754 individuos que hay en este nodo. ¿Ven que esta es una regla
importante porque aquí hay bastantes, es una regla con buena probabilidad y clasifica bastantes individuos, 754. Esta es una regla bastante buena para el no también, esta que se viene por acá. 93%, aunque tiene una cobertura menor de 129, pero que no es despreciable. Ven que hay reglas, como por ejemplo esta, yo me pone por acá, por acá, por acá y por acá. Esta regla es buena en el sentido que hay 100% de seguridad de que va a ser un buen pagador, pero solo hay 7. Entonces es bastante buena, pero tiene menor cobertura. Entonces este tipo de nodos a veces son los que la poda corta. Aquí probablemente habían más nodos, pero la poda los cortó porque ya llegaban a coberturas demasiado pequeñas y entonces reglas que tal vez ya no valen la pena presentar. Bueno, aquí están las reglas. Y bueno, vamos a ir a ver, bueno, acá de nuevo, como les explicaba la clase pasada, que le he dado problemas a algunos, por cierto, se carga el archivo de testing, el CSV, y se le da ejecutar aquí a la matriz de error, y le puedo dar a la curva ROC también. Bueno, muy bien, vamos a ir a hacerlo en directo para explicarles cómo funciona. No sé si tienen alguna pregunta por ahí antes de ir a verlo en el... Muy buena participación, muchas gracias. Casi todo el grupo está conectado. Vamos a ir a ver el chat. Acá tengo una pregunta nueva. Dice, ¿la cantidad de nodos depende directamente de la cantidad de variables cargadas? Sí, sí. Entre más variables es más altamente probable que haya más nodos. Aunque no necesariamente. Si yo tengo 100 variables, pero hay 2 que determinan todo, puede ser que me quede un árbol muy pequeñito y el método se da cuenta que con 2 variables es suficiente, aunque había muchas y ninguna las ocupa. Y entonces queda un árbol pequeñito. Pero sí es cierto en términos generales de que entre más variables tienden a haber más nodos. ¿Okay? R solo tiene la metodología CAR. R tiene otras metodologías. REITEL solo tiene la metodología CAR, sí, para árboles. ¿Ok? Pero directamente en la consola hay paquetes para otros algoritmos de árboles de decisión. Ok, ahora el más utilizado mundialmente, ¿verdad? Que se enseña en Stanford, en Harvard, en Berkeley, en las universidades más prestigiosas del mundo, es el método CART, que es el que en la práctica pues ha demostrado funcionar mejor. ¿Ok? Pero sí es una buena pregunta. Acá en REITEL sí solo tenemos a CART. ¿Ok? Pero en paquetes que se usan desde la consola hay otras posibilidades. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir a hacer el ejemplo de Iris. Cargamos los datos. Como siempre, vamos a buscar dónde están esos datos. Ok. Entonces voy a buscar si me encuentro acá a Iris. Ok. Acá tengo a Iris. Abro Iris. No se les olvide poner aquí punto y coma y punto en este caso, que son los separadores. Le doy a ejecutar. Desactivo la partición y le vuelvo a dar a ejecutar. Me leyó bien acá los tipos de variables, me determinó bien la variable a predecir, el target o el destino, que es tipo. Ok. Bueno, entonces decía que hay que deshabilitar esto, ¿verdad? Creo que la pregunta que vi por ahí en el chat, vamos a ver. Profesor, una pregunta, ¿deshabilitar la partición es lo mismo que tener 0, 100, 0, 0? Sí, exacto. Exacto. Por cierto, en este caso no hay que deshabilitar. En este caso más bien vamos a poner, por ejemplo, yo podría poner acá, por ejemplo, 80. Estos tienen que sumar 100, 0 y acá 20, por ejemplo. Ok, entonces le voy a dar a ejecutar. Ahí está. Ok, le voy a dar modelo. Entonces le doy acá en árbol de decisión. Acá hay varias variables que se pueden calibrar. Vean, este min split dice es el número mínimo de observaciones que deben existir en un nodo resultante para hacer la partición. Es decir, en este caso va a partir solo si el nodo tiene más de 20 individuos, si no lo poda. Si un nodo queda con menos de 20, lo poda. Eso es lo que quiere decir. El mínimo
bucket. Dice, este es el número mínimo de observaciones permitidas en un nodo hoja. Son 7. Más bien creo que aquí les expliqué mal. Este es el número mínimo de elementos o individuos que pueden quedar en un nodo hoja. Y ese es el número mínimo de observaciones que se necesitan para dividir un nodo. ¿Ok? Por defecto son 20. Maximum depth esta es la máxima profundidad del árbol. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a hacer un árbol aquí, entonces voy a seguir para abajo. El depth es la profundidad. Por ejemplo, la profundidad en este árbol es 3, porque solo tenemos 3 hacia abajo. Entonces lo que esto significa es que voy a usar máximo 30. ¿Ok? El costo complejidad es un poquito complejo de explicar, pero eso tiene que ver con la poda. Lo vamos a estudiar un poco más en el curso de calibración y selección de modelos. Ok, vamos a ver que por ahí tengo una pregunta de Kerling. Dice, ¿esos valores cómo se establecen? Mínimo split, mínimo bucket. Esos valores se establecen usando calibración y selección de modelos. Por eso el curso más importante del programa experto es el curso de calibración y selección de modelos, que es después de este curso sigue programación R y después sigue calibración y selección de modelos. Esos valores hay que calibrarlos y para eso se usa una técnica del profesor Tixirani, con quien trabajé en mi postdoctorado, que es la validación cruzada o el cross validation. Es lo que se usa para determinar cuál valor es el ideal poner acá. Porque es cierto, bueno, yo puedo empezar a probar uno, probar otro, ¿cuál es mejor? Hay que usar validación cruzada. Por ahora, en este curso vamos a practicar un poquito y vamos a usar básicamente los valores default o por defecto del modelo, pero no es lo ideal, eso hay que calibrarlo. En este curso todavía no vamos a entrar tanto en esa parte de calibrar el modelo, porque no tenemos aquí las herramientas, es mejor estar en la consola. Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Le vamos a ejecutar y ahí nos creó el árbol. ¿Okay? Le doy aquí dibujar el árbol y ahí está mi árbol binario aquí en la Mac. Eso quiere decir aquí, vean que en este nodo por ejemplo, hay 1, probabilidad 1 de ser setosa. Este nodo, probabilidad 96.97 de ser versicolor, 3% de equivocarse. Aquí probabilidad 0.89 de ser virgínica. Aquí está el 38% de los datos, aquí el 31% de los datos, aquí el 32% de los datos. Aquí en esta Mac, por alguna razón, aquí no me está desplegando la regla, pero aquí es P largo menor a 2.6. Recuerden que antes la vimos. Por alguna razón no me la estaba desplegando acá en la Mac, que no sé, pero en Windows la despliega bien. Ok, de acá puedo ver las reglas. De todos modos, aquí puedo ver las reglas con este botón Rules. Me deja todas las reglas acá abajo. Ok, ahí están las reglas que estábamos viendo antes. Ok, muy bien. Vamos a ver que acá tengo una pregunta en el chat. Profesor, ¿qué es dibujar faltantes? Aquí, include missing data. Aquí debe ser, ¿verdad? Dice, chequé este cuadro para, digamos, confrontar las variables con missing values. Ok, esto es para que las variables tomen en cuenta valores ausentes. Es que en R yo puedo poner valores ausentes en una tabla de datos. Cuando el dato no está en R, maneja muy bien los valores ausentes. Si yo le pongo NA, entonces aquí, si yo chequeo, obliga a que los use. Si no chequeo, no obliga. ¿Ok? En este caso, si yo le doy check aquí o no le doy check, da exactamente igual el árbol. ¿Vean? ¿Por qué? Porque en esta tabla de iris yo no tengo valores ausentes. ¿Ok? Tengo todos los valores, entonces obviamente va a dar lo mismo. Pero en la práctica esa pregunta es importante porque muchas veces, desgraciadamente, ya en datos reales, pues uno no tiene todos los datos, ¿verdad? Ok, muy bien, muy buenas preguntas, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a cargar ahora los datos de scoring de crédito. Vamos a ir a leer muestra, aquí que es en dos archivos separados, muestra crédito, aprendizaje 2500.
abro aquí, voy a deshabilitar la partición y le doy a ejecutar, sobrescribo los datos. ¿Por qué ahora sí deshabilito? Porque los datos de testing están en otro archivo. Ok, me leyó bien todos los datos. Me voy ahora para modelo. Le voy a decir árbol de decisión. Dejo los valores acá por defecto. Podría cambiar aquí y ver que da distinto. Bueno, le doy a ejecutar y ahí está mi árbol de decisión. Entonces, puedo darle dibujar. Y ahí está R tratando de dibujar el árbol, que es un poquito grande. Ok, vean que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Yo podría aquí cambiar y decirle que solo me haga 2 niveles máximo. Entonces le doy a ejecutar, le doy a dibujar y entonces ahí me hizo un árbol más simple. 2 niveles, sí, en realidad no cuenta este. Entonces son 2 niveles hijos, 1, 2. Ok, eso es lo que está haciendo. Ok, si le pongo aquí 20, pues me va a hacer un árbol más grande. Ok, le puedo dar las reglas y acá abajo me hace todas las reglas para determinar si un cliente va a ser buen o mal pagador. Ok, vean que son muchas reglas. Ok, ahí están las reglas. Me están preguntando aquí sobre la... Sería con la curva ROC. En este caso, ¿cómo sabrías de mi árbol es bueno? Suponiendo que puedo escoger diferentes variables predictoras. Bueno, aquí me voy para evaluar, ¿sí? Y creo que antes se me olvidó hacerlo, pero aquí le doy la matriz de confusión igual, ¿verdad? Que antes. Y aquí está mi modelo predictivo. El no lo predijo bastante bien y el sí muy bien. Ven que en el no tengo un error del 32% y en el sí un error apenas del 1%. El error global es del 7%, es decir, tiene un 93% de predicción y tiene, en el no, está relativamente bien, pues predice un 70% bien aproximadamente y un 32% mal. No está tan mal, ¿ven? A pesar de que este es un problema difícil, lo resuelve bastante bien los árboles de decisión. Sí, y otra forma aquí en este caso puedo hacer la curva ROC, porque es binario el problema. Le doy a ejecutar y ahí está mi curva ROC. Me dice que hay como, en este caso, un 91% ahí de área. O sea que el método está dando bastante bien, ¿verdad? Ok, no sé si esa era la pregunta. Esa era la pregunta, Kerlin, sí. No Melvin, sería con la curva ROC y con la matriz de confusión. Dice, ¿puede interpretar 2 o 3 reglas para aprender a interpretarlas? Sí, 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 vamos a ir a ver las reglas que se me hicieron. Aquí vamos a ir a ver una regla. Vamos a ver una regla. Esta regla dice, regla número 25. El individuo va a ser buen pagador con una probabilidad de 1. O sea, es una muy buena regla porque probabilidad número muy alta, 1. Cover 10. 10, ¿qué quiere decir eso? Que ahí hay 10 individuos. O sea, muy poquito, aproximadamente el 0%. No me pone aquí, es 0.0001, seguro ahí redondea. O sea, el cover es la cantidad de individuos que se cubren con esa regla. Son apenas 10, lo cual es muy poco porque recuerde que esta tabla tiene casi 2.500 individuos. Entonces, es muy poco. Pero bueno, ¿cuál es la regla? ¿Cuándo se va a cumplir eso? Si el coeficiente de crédito valúa es mayor a 11.5 y el grado académico es mayor a 1.5 y el monto cuota es mayor o igual a 3.5 y ingreso neto mayor a 1.5. Si se cubren estas 4 cosas, se va a tener que es buen pagador con probabilidad 1. Que una persona que cumpla esto, de fijo le voy a dar crédito. ¿Okay? Esta otra regla aquí, un poquito más sencilla, regla 7, va a ser buen pagador. Aquí hay una cobertura mucho más grande, el 43%, con probabilidad 0.97. Va a ser buen pagador si el coeficiente de crédito valor es mayor a 11.5 y el grado académico menor a 1.5. Ok, vamos a buscar una regla para el no. Aquí hay una regla para el no.
Dice, si el coeficiente crédito valor es menor a 11.5, el grado académico mayor a 1.5, el monto del crédito mayor a 2.5, monto de la cuota menor a 1.5, va a ser mal pagador. Claro, pero con una probabilidad baja, o sea, no es muy buena esa regla, y además la cobertura es baja, son pocos. Entonces no es muy buena regla. Aquí no estamos encontrando ninguna regla muy buena para el no, ¿verdad? De estas que me desplegó. Okay, recuerden que este es un problema desbalanceado y casi todo me lo tiende a tirar al sí. Ahora, yo no me acuerdo que me parece que yo hice mal esto porque aquí no he leído el archivo. Lo hice con los mismos datos de training. ¿Qué es lo que pasa con este caso que yo hice que no seleccioné aquí? Usó los datos de training para hacer los cálculos del error, lo cual no es bueno porque se está dando un overfitting, es decir, en este caso underfitting, es decir, una subestimación del error. Entonces voy a leer la tabla en el archivo aparte y lo voy a volver a hacer. No importa, eso que hice no está mal, pero puede haber ahí subestimación del error, ¿verdad? El error podría ser más grande a lo que me dio. Entonces mejor lo hago con el otro archivo, ¿ok? Entonces mejor lo hago como debe ser, con el archivo de testing, que era muestra test crédito 2500, ¿ok? Entonces ahora sí, le digo matriz de error y que me la genere. Vean que no dio parecido, ¿verdad? Dio parecido el error, no dio tan mal, 32% de predicción en el no, perdón, 32% de error en el no, 70 y 68% de predicción, y en el sí muy bueno, ¿ok? Y acá, entonces puedo hacer la curva rock también, ahí está. Yo también puedo decir que me dé la probabilidad, pero con eso vamos a jugar después. Ok, bueno, muy bien. Ok, no sé si algo me falta. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, vamos a ver si tengo algo en el chat. Me dice que las reglas se vuelven más complejas cuando aumenta el número. Por ejemplo, la regla 2 es más simple que la regla 30. Sí, correcto, toda la razón. Por eso es que a veces los modelos hacen poda. Porque si no, pues sí, puedo tener reglas muy buenas, pero muy complejas. Entonces hay que tener un balance entre ambas cosas, ¿verdad? Puede ser que la regla es muy buena, pero demasiado compleja. Ahora depende de cuál sea el objetivo. Si el objetivo es hacer un modelo automático computacional que me prediga, ¿qué importa que la regla sea compleja? Como en el caso de fraude. De por sí es una computadora y lo único que interesa es decir si es fraude o no es fraude. Y no interesa tanto decir por qué. Porque un sistema automático es el que está determinando si una transacción es fraudulenta o no. ¿Ok? Pero en un scoring de crédito, por ejemplo, como este, sí es importante que las reglas sean relativamente claras porque yo tengo que poderle explicar a un cliente por qué no le voy a dar crédito. O sea, ¿dónde están sus problemas? ¿O por qué sí le voy a dar crédito? Entonces, en ese caso, sí es importante tener reglas no muy grandes y relativamente fáciles de interpretar. Ok, muy bien, muy buena pregunta, ¿sabes? Muy buena pregunta, muchas gracias por las preguntas. Si tienen alguna otra. Ok, bueno, vamos a ir a ver el tema de la tarea. Tarea número 1. No, perdón, esta no es la tarea número 1, es la tarea número 2. Entonces, bueno, es otra vez trabajar con el archivo shard, pero ahora con árboles de decisión. Aquí les dice cómo hacer la partición. El archivo compra de bicicletas de nuevo, pero con árboles de decisión. Y otra vez el archivo de zip de los códigos escritos a mano en dos archivos. Luego vienen un par de preguntas optativas. ¿Ok? Ya para aquellos que quieran profundizar más, ¿qué tiene que ver? Esto es hacerlo a mano. ¿Ok?
Entonces, digamos, si este es el nodo padre y tengo estos nodos, esta posible división, entonces, ¿cuál división es mejor? ¿Esta o esta? Hay que calcular entonces el gene split de esta versus el gene split de esta otra, ¿verdad? El gene split de esta versus el gene split de esta, a ver cuál minimiza. ¿Okay? Y aquí hay otra pregunta optativa, que es a partir de este árbol, hacer un árbol con color y luego con tamaño, y que me digan cuál es la que yo debería usar primero, si color o tamaño. Es igual al ejercicio que hicimos en la clase, al puro inicio. Ahora, estos ejercicios es hacerlos a mano. ¿Okay? Pueden hacerlos en el cuaderno y escanear la hoja y meterla en el PDF si quieren. O después lo grafican en Paint o como quieran, ¿verdad? Pero estos dos ejercicios es a mano para aquellos que quieran profundizar más en los conceptos. Vale la pena que los hagan, 20 puntos de optativa aquí y 20 puntos acá, ¿verdad? Eso les puede ayudar a recuperar de otras tareas que hayan perdido puntos o de esta misma tarea. Ok, vamos a ver, por ahí tengo una pregunta. Dice, ¿cómo se puede ver el resultado de la predicción como salida? Y en R se puede identificar con qué regla fue evaluado el resultado. En la última clase vamos a ver vamos a responder a esa pregunta, de cómo identificar cómo quedó clasificado un individuo. Al final vamos a hacer eso, en la última clase vamos a estudiar ese tema. R no le dice cuál regla usó, Ahora yo podría ir al árbol y hacerlo manualmente, ver ese individuo por cuál regla se va, pero en Ratel no se puede, y tal vez en la consola sí, aunque yo no sé cómo, pero en principio no le dice cuál regla fue la que lo clasificó. Yo me imagino que en la consola, yo nunca lo he hecho, pero sí debe existir alguna función que le diga por cuál regla se fue, cuál fue la regla. En Ratel no se puede. Joel dice, profesor, ¿cómo se exportaría el modelo resultante para incluirlo, por ejemplo, en un sistema de un banco? Muy bien, Joel. Los sistemas predictivos en R se pueden guardar. Se pueden guardar con un save y después se leen con un load. Pero eso no se puede hacer en Ratel. Eso lo vamos a aprender en el curso de R. Y en el curso de calibración y selección de modelos, desde la consola uno guarda el modelo. Lo puede guardar hasta en una base de datos, para que después un sistema, por ejemplo en Java de un banco, lo lea y evalúe los individuos usando ese modelo. Ok, muy buena pregunta, Joel. Nada más que se está adelantando 2 cursos, pero tiene toda la razón de hacer la pregunta. O sea, de nada ganamos haciendo un modelo si yo no lo puedo guardar en algún lado para que un sistema ya de producción de un banco lo utilice, por ejemplo. Entonces sí se pueden guardar los modelos y después leer para usarlos, porque esa pregunta es muy buena. Yo no estoy generando el modelo cada vez que voy a predecir un individuo, no. Sobre todo si tenemos muchísimos datos, un modelo podría durar construyéndose incluso días. Entonces yo no lo estoy construyendo frecuentemente, yo lo construyo cada cierto tiempo, cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, incluso cada año, y cuando viene un individuo nuevo, nada más lo leo y evalúo. Por ahora le puedo decir que eso sí se puede hacer, y se hace desde la consola de R. ¿Okay? No se puede hacer no se puede hacer usando Ratel. Por lo menos no directamente, habría que escribir código en Ratel, que se puede, pero eso lo vamos a aprender más adelante. A partir del curso que viene vamos a usar esto que les estoy cargando en pantalla ahora, que es RStudio. Y entonces en RStudio vamos a escribir aquí código directamente como este que estamos viendo acá en pantalla. Entonces con códigos directamente se puede hacer absolutamente todo. ¿Ok? Hay mucho mayor flexibilidad, ¿verdad? Por eso es que un verdadero minero de datos, alguien que diga saber de minería de datos, tiene que saber R en la consola, no solo en Ratel o en FactorMiner. En estos primeros cursos nos concentramos de esa manera porque estamos concentrados en aprender los modelos. Porque si yo mezclo modelos con código se vuelve demasiado complejo el curso. Entonces, a partir del curso que viene vamos a aprender R, a entender estos códigos, y en el curso de calibración y selección de modelos
Vamos a aprender a hacer árboles de decisiones, support vector machines, regresión logística, etcétera, etcétera, desde la consola de R, ¿ok? Directamente, lo cual va a ser mucho más provechoso, más efectivo, más flexible. Ok, muy bien, muy buenas preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Ok, muy bien, bueno. Si alguien quiere, pues puede hacer la pregunta. Por acá veo otra pregunta. Dice, en términos comparativos, esta prueba es más fácil de entender que las máquinas de soporte vectorial, ya que se conoce la influencia de las variables y la participación de cada uno. Cierto. Pero ¿cuándo ocupar cada uno de estos métodos? ¿En qué situación funciona uno mejor que el otro? Muy buena pregunta, Amadeo. Calibración y selección de modelos. Después van a ver que en el curso de calibración y selección de modelos, ¿cómo saber, dada una tabla de datos, cuál método funciona mejor? En efecto, eso es fundamental. Y para eso vamos a usar validación cruzada o cross validation para poner a competir los métodos y que me digan cuál es mejor a ciencia cierta dado un juego de datos. Ok, aquí ustedes lo van a tener que hacer un poquitito. Van a ver, en la última tarea, yo les voy a dejar una cosa que se llama un reto predictivo. Y yo no les voy a decir cuál método van a usar. Ustedes van a tener que ser capaces de decidir cuál método les da mejor. ¿Ok? En Reitel. Ahora, en el tercer curso vamos a hacer herramientas automatizadas que me permiten hacer la selección del mejor modelo dado un juego de datos. ¿Ok? Porque no siempre un modelo es mejor. Si fuera así, no estudiaremos ningún otro modelo, solo estudiaremos el que es mejor y punto, ¿verdad? No valdría la pena estudiar los otros. Dado un juego de datos, puede ser que funcione mejor una red bayesiana, una regresión logística, una máquina de soporte vectorial, un árbol de decisión, una red neuronal, un método de potenciación, un bosque aleatorio, puede ser cualquiera de esos, que los vamos a estar estudiando en este curso y en siguientes cursos. Muy buena pregunta, Amadeo, muy excelente pregunta. Vamos poco a poco, ¿verdad? Van a ver que vamos a ir aprendiendo muy poco a poco, pero muy sólidamente todos estos temas. ¿Ok? Muy bien, si tienen alguna otra pregunta, si alguien quiere plantear alguna pregunta oralmente, también puede abrir el micrófono y hacerlo también, si alguien quiere, o algún comentario. Ok, bueno, muy bien. Muy bien, bueno, entonces, ok, bueno, si no tienen más preguntas, entonces, pues despedirme, abro el video para saludarlos y despedirnos, desearles muy buenas noches. Ahí vamos a estar revisando las tareas en este fin de semana. Y cualquier duda, como siempre, pues en el foro, ¿verdad? El foro esta semana estuvo muy intenso, muchas dudas, surgieron algunos problemitas ahí, como siempre, ¿verdad? Es lo normal, ¿verdad? Si no fuera así, pues no serían computadoras, ¿verdad? Siempre hay problemas y les hemos tratado de ayudar al máximo posible. Entonces, muy buenas noches, un gusto saludarlos. Muy buenas noches a todos allá en Perú, Chile, Colombia, etcétera, etcétera. Salvador, Nicaragua, de todos lados tenemos gente y por supuesto a los compañeros y compatriotas acá de Costa Rica. Un saludo también allá para México, algunos compañeros mexicanos. Entonces nos estamos viendo y estamos en contacto. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta luego. Hasta luego.